Busquemos en la epístola de Hebreos. ¿Habrán mujeres de fe en este lugar? Amén. ¿Habrán hombres de fe en este lugar? Amén. Amén. Gloria a Jesús. La fe es importante, hermano, en nuestra vida. Sin fe no somos nada. Amén. La epístola a los Hebreos, ¿verdad? Está casi al final de la Biblia. Exacto, como lo dijo la hermana Bárbara. Gloria a Dios. Capítulo 11. ¿Estamos listos? Hebreos 11, versículo 6, vamos a leer un solo versículo. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Oramos a Dios. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios. En el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Dios, reconociendo tu infinita gracia, misericordia para con nosotros. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, de que esta palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser. Padre, usa mis labios para transmitir este mensaje a este pueblo, Dios, como me lo has dado a mí. Gracias por hablarme de la manera que me hablas, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, Dios. Padre, que a través de esta palabra podamos nosotros, Dios Todopoderoso, entender el propósito que tú tienes para nuestra vida. Que podamos ser exhortados, Dios, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, para que podamos seguir adelante en este camino, en este proceso llamado vida, oh Dios, en el que nos encontramos. En el nombre de Jesús te pido, Padre, y te doy toda la alabanza, la gloria, porque a ti te pertenecen, oh Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y te doy gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que mientras esta palabra es expuesta, tú vas a hablar a manera personal en los corazones de mis hermanos. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Puede sentarse. Vamos a meditar, hermanos, en esta mañana bajo el tema crisis de fe, ¿verdad? Muchos de los que estamos nosotros en este lugar, en más de una ocasión de nuestra vida hemos experimentado crisis. ¿Verdad que sí? De cualquier tipo. Crisis económica, crisis matrimoniales, crisis de trabajo, cualquier área de nuestra vida, nosotros nos hemos enfrentado con algún tipo de crisis. Pero si estamos nosotros en este lugar, quiere decir de que pudimos superar esa etapa de crisis que cada uno de nosotros estuvo viviendo. Amén. El libro de Hebreos, hermano, fue escrito, ¿verdad?, aproximadamente 70 años después de Cristo, porque la iglesia en términos generales estaba pasando una crisis, una situación difícil en donde la fe se estaba poniendo en peligro de aquellas personas que habían creído y habían decidido seguir al Señor Jesucristo. Amén. Entonces el propósito del escritor de Hebreos es, a través de esta palabra, hermanos, poder alentar a los que le estaban escuchando a través de esta epístola a que siguieran adelante, a que su fe siga firme, a que su fe no desfallezca, que su fe siga avanzando siempre y esté puesta en Dios a pesar de las circunstancias que estaban rodeados. Y él da, hermanos, cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, habla de la maravillosa obra de redentora de Cristo y habla también del tema de la fe. El tema de la fe es un tema muy usado dentro de las iglesias, hermanos. Nosotros somos salvos, ¿por qué? Por fe. Por fe. Nosotros decimos que somos un grupo de personas que tienen ¿qué? Fe. ¿En quién? En Dios. Fe es certeza o es convicción de lo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Eso es la fe. Creer en aquello que todavía nosotros no estamos viendo. Amén. Entonces, el escritor en este capítulo 11 hace mención y fundamenta lo que nosotros acabamos de decir, de que la fe es importante para nosotros poder avanzar en este camino que hemos iniciado por la misma fe. Por fe somos salvos, por fe hemos creído en el Señor Jesucristo. Mire, y él plantea y da nombre de personas, hermanos, que alcanzaron, dice, buen testimonio por medio de ¿qué? De la fe.
O sea que la fe es como la semilla principal o el ingrediente indispensable en cuanto a nuestra vida como cristianos. Amén. Y él menciona y da testimonio de estas personas que fueron ejemplo. No dice que fueron ejemplo de santidad, porque fueron personas que cometieron muchos errores. Pero una vez estas personas creyeron o comenzaron a caminar con el Señor, se mantuvieron firmes y no desmayaron de lo que habían emprendido. O sea que el escritor de Hebreos resalta en ellos la fe, porque menciona a mujeres como Rahab, menciona a hombres como Noé, menciona a hombres como Abel, menciona a hombres como nosotros podemos ver como Enoc. No fueron hombres perfectos, pero fueron hombres de fe. Y a través de la fe que ellos tuvieron en su vida, alcanzaron buen, ¿qué dice? Testimonio. Amén. Ya vamos entrando en materia. O sea que la fe, hermano, si es el ingrediente principal o el ingrediente que determina nuestra vida como cristianos, nosotros tenemos que ver la fe no como algo temporal o momentáneo que va a provocar la búsqueda solamente de un milagro de Dios, sino que la fe, dice la palabra de Dios, que me ayuda a mí a mantenerme firme para alcanzar un buen testimonio. Amén. Porque a decir verdad, hermanos, en los últimos días el término a fe ha sido distorsionado. Hablamos de fe cuando nosotros queremos conseguir algo de Dios. Hablamos de fe cuando estamos en una necesidad material, física, económica. Allí sacamos y expresamos nuestra fe. Pero la fe en realidad nos sirve, dice el escritor de Hebreos, para agradar a Dios. O sea, para llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Aleluya. Amén. ¿Estamos comprendiendo? Amén. O sea, la fe no es algo momentáneo. La fe no tiene que ser algo provocado por una emoción. La fe debe de ser lo que nos hace permanecer a nosotros en el Señor, pese a lo que pese en nuestra vida. Dice el escritor de Hebreos de que sin la fe es imposible que nosotros vivamos una vida que agrada a Dios. O sea que cuando yo digo que soy una persona de fe, estoy diciendo soy una persona que camina de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no soy de fe simplemente porque declaro o decreto algo con mis labios, sino que soy de fe porque permanezco viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere y porque aún en las circunstancias difíciles sigo avanzando, sigo adelante y no me detengo. Eso es ser un hombre y una mujer de fe. Eso es haber creído en el Señor. Eso es haber recibido esa palabra que ha infundado dentro de mí algo que no me hace detenerme ni aún en medio del pecado. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Eso es lo que dice el escritor de Hebreos, ¿verdad? Porque por la fe nosotros recibimos perdón de pecados. Aleluya. Por la fe nosotros somos justificados. Amén. Por la fe somos salvos. O sea que la fe opera en más de una área. No es solamente un milagro. La fe, hermano, es la esencia de nuestro ser. Gloria a Dios. Y ahora le estoy hablando de esto. ¿Por qué? Porque hay crisis de fe en medio del pueblo de Dios. Santo. Aleluya. Amén. Y la evidencia de eso somos usted y yo. Amén. Hay crisis de fe. Hace un año en este país hubo crisis económica. Pero ya no hay dicha crisis económica, dicen algunas personas. ¿Qué pasó cuando había crisis económica en este país? No hubo crecimiento. ¿Verdad que no? Había escasez. Había tantas cosas. Y cuando la semilla escasea, escasea también ¿el qué? El fruto. Hay crisis de fe en medio de nosotros. Y tenemos que nosotros comprender, hermanos, y entender lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo. Porque Dios lo que quiere es que nuestra fe sea fortalecida. Dios lo que quiere es que nuestra fe sea siempre inyectada a través de su Espíritu Santo y podamos seguir adelante, hermano. Pero estamos viviendo en medio de una sociedad donde la iglesia de Dios se encuentra en una crisis de fe. ¿Por qué digo crisis de fe? Porque la fe no es mental, sino que la fe se nota a través de lo que nosotros hacemos, a través de lo que nosotros decimos y a través de lo que nosotros decidimos, aún dentro del cuerpo del Señor. Ahí se demuestra nuestra fe. Amén. Entonces hay crisis de fe. ¿Por qué? Porque la fe ha sido superficial en nuestra vida muchas veces. Es emocional, es temporal, es provocada por algo. Pero Dios no quiere y Dios nos dice a través de la palabra. O sea, me decía a mí, hermano,
La verdad yo estoy predicándome a mí mismo, pero quiero que ustedes sean testigos. Santo, aleluya. Porque es probable que a alguien le esté pasando la misma situación. Amén. Por eso el Señor me reunió con ustedes y me dijo, predícate a ti mismo y vas a ver de que a alguien también esta palabra le va a servir. Porque hay procesos que nosotros tenemos que entender que se deben a la crisis de fe que estamos viviendo, hermano. Hemos caído en una crisis como iglesia. Por eso es de que hacemos lo que hacemos y por eso no hacemos lo que tenemos que hacer muchas veces. Amén. Cuando hablamos de fe, hablamos más de solamente pronunciar algo. Cuando hablamos de fe, dice que estos hombres por la fe alcanzaron buen testimonio. Y fueron hombres que sufrieron en el camino. Amén. Para llegar hasta donde el Señor les permitió llegar. Entonces tenemos nosotros que entender y vamos a definir qué es una crisis. Una crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. La crisis frena el desarrollo o el avance de una obra. ¿Por qué digo yo que estamos en crisis? Yo no estoy aquí señalando a nadie en particular, sino que estoy diciendo cuánto hemos crecido en esta obra. ¿Cuánto estamos avanzando? ¿O estamos avanzando o estamos retrocediendo? Si estamos retrocediendo, estamos estancados, es porque nuestra vida está en una crisis de fe. Porque estamos dejando de creer. Porque cuando nosotros creemos en Dios, vamos a avanzar al ritmo que Dios quiere que cada uno de nosotros estemos avanzando. Amén. Pero estamos sumergidos muchos de nosotros en una crisis de fe. Amén. Así es que esa crisis de fe es la que nos ha llevado a nosotros a otras crisis en nuestra área que nos rodea. Amén. La crisis de fe nos va a arrastrar a una crisis en cuanto a lo laboral muchas veces. La crisis de fe nos va a arrastrar a una crisis en cuanto al matrimonio también. Económicamente estamos en crisis porque la crisis de fe se ha fundamentado en nuestras vidas. No sé si me estoy dando a entender, hermano. La crisis que usted está viviendo a nivel personal, familiar, es una crisis que se debe muchas veces a la crisis de fe que estamos viviendo. Porque hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer para mantenernos firmes en la fe. Amén. Aquí es el punto. Estamos donde estamos debido a la crisis de fe o debido a la verdadera fe que nosotros manifestamos. Estamos haciendo lo que estamos haciendo debido a la crisis de fe que hay dentro de nosotros. Y es algo que no podemos ocultar nosotros, hermanos. Necesitamos retomar fuerza y que nuestra fe sea fortalecida para seguir avanzando en el camino que Dios quiere que nosotros avancemos. Amén. Y no me va a decir por allí que no se meta con mis finanzas, como dice alguien, ¿verdad? Por aquí en este país. No, toquen todo, pero mis finanzas no se metan con ellos ni mi familia. No me la investiguen, no me la busquen, porque no. Eso es pasar la línea. Yo no estoy señalando a nadie, estoy hablando en términos generales de que las crisis que estamos viviendo en nuestro matrimonio muchas veces se deben a la crisis de fe que estamos viviendo. Amén. Feliz Día de las Madres. Amén. Amén. Entonces, cuando nuestra fe disminuye, frena el proceso de nuestra vida como cristianos. Amén. Por eso es que nos encontramos estancados. Porque nuestra fe ha disminuido, hemos dejado de creer en ese Dios que nos va a levantar, que nos va a restaurar, que nos va a cumplir las promesas que Él ha hecho para nuestra vida. Por eso estamos como estamos, porque hay una crisis, hay un decrecimiento en esa área espiritual, porque no estamos haciendo lo que nosotros debemos de estar haciendo. ¿Sabe por qué usted ya no siente deseos de ir a una célula, hermanos? ¿Sabe por qué usted ya no quiere ir a una célula? Porque hay una crisis de fe en su vida. Y esa crisis se está reflejando en su indiferencia por la iglesia, en su indiferencia por la obra de Dios, en su indiferencia por esas cosas que usted considera pequeñas e insignificantes, como el hecho de ir a una célula. Una crisis de fe. Y especialmente si usted era una de esas personas motivadoras, que estaba siempre delante, que decía, aquí está mi casa, esto es de Dios, Dios me dio esta casa, Señor, es tuya, pero ahora ya se le olvidó porque ha caído en una crisis de fe. No me venga a hablar usted de que es una persona de fe, de que es un hombre de fe, una mujer de fe, cuando somos indiferentes con las necesidades de la obra de Dios.
No me diga usted cuando usted no es responsable de cumplir con el llamado que Dios le ha hecho, que usted es una mujer de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Amén. Entonces, cuando mi vida no está enfocada en agradar a Dios, es porque he caído en una crisis de fe. Y es una crisis que no se supera con los labios, hermanos, nada más. Es una crisis que es necesario volver a lo básico, a lo profundo y a lo esencial de nuestra vida como cristianos. De lo contrario, no vamos a poder salir de ella. Amén. Por la crisis de fe que vivimos, nos cuesta ir a la célula. Si vamos renegando. Pero gracias a Dios que todavía va. Aunque sea renegando, y ahí Dios la bendiga, hermanita, ya le pasó y estamos ahí. Lo triste es cuando usted miente para ya no ir. Ahí es una crisis más profunda. Cuando usted pone cualquier excusa y dice, no, hermano, no puedo por esta razón, por la otra razón. Yo me imagino al Señor observando a cada uno de nosotros. Eso evidencia una vida en crisis. Ya no hay motivación. El motor del cristiano es la fe. El motor del cristiano es la fe. De poder alcanzar y recibir lo que no vemos ahora. Amén. Así es. Y es probable que en su vida no haya crisis económica, pero hay una crisis de fe que nos va a arrastrar tarde o temprano a una crisis económica. Es la peligrosa. Por eso tenemos que sentirnos motivados, hermanos, en esta mañana y decir, Señor, quiero reforzar mi fe. El libro de Santiago escribe y dice, el que no tiene fe o está falto de fe, ¿qué tiene que hacer? Pídale a Dios. Porque la fe es un don de Dios. Digámosle, Señor, estoy débil, estoy en crisis de fe. Por eso estoy como estoy. Por eso no camino como caminaba. Por eso no hablo como no hablaba. Porque estoy en crisis. Amén, así es. Y la crisis económica nos preocupa a todos, ¿verdad? Pero con la crisis de fe aprendemos a vivir. Y nos conformamos como que si nada estuviera pasando en nuestra vida. Y yo decía, en los últimos años el término fe se ha distorsionado, pero el Señor me hacía entender de que la fe es la que me ayuda a mantenerme anclado en todas las circunstancias. La fe no la activo solo cuando necesito un milagro. A través de la fe, si quieren, también los milagros, ¿verdad? Pero la fe me ayuda a vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué ya no oramos? ¿Por qué es espiritual usted? ¿Por eso ya no ora? Porque hay crisis de fe. ¿Por qué ya no nos queremos congregar? Porque hay crisis de fe. Porque ya no procuramos, óigame bien, hermano, y estoy hablando en términos generales, yo me incluyo siempre, porque ya no procuramos agradar a Dios, sino que nuestro enfoque está en agradar al mundo, o nos hemos vuelto narcisistas que buscamos agradarnos a nosotros mismos. Amén. Aleluya. Así es. Si nuestra vida, oiga bien, estuviera enfocada en agradar a Dios, haríamos cosas que van de acuerdo a la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero al llevar una vida que agrada a Dios es imposible si no hay fe dentro de cada uno de nosotros. Entonces la crisis de fe en mí es la que ha provocado que mis acciones, que mis dichos y mis decisiones estén al margen de lo que Dios ha dicho para cada uno de nosotros. Amén. Te adoramos, Jesús. Hay crisis de fe. Hay crisis de fe. ¿Verdad que casi no se habla? Cuando se habla de fe, declare, decrete, hermano, dígalo, hágalo. Pero lleguemos a la raíz, está bien, yo creo en eso también. Pero lleguemos a la raíz. Porque no va a funcionar si eso es superficial nomás. Eso no se trata de una fórmula mágica, así no, dice el Señor, es necesaria la fe para que ustedes lleven una vida que a mí me agrade. Amén. Pero cuando no hay fe, hermano, es triste. Es irónico, hermano. Y yo esto lo he meditado dentro de mí. Y digo, Señor, perdónanos porque es verdad. Amén. Hay muchas religiones en este mundo, oiga bien, que sus seguidores viven
como que si su Dios con D minúscula existe. ¿Me estoy dando a entender? O sea que ellos en su religión procuran vivir de manera que quieren agradar ¿a quién? Al Dios de ellos con D minúscula. Y digo yo, nosotros es lo contrario. Nosotros que tenemos al Dios verdadero, que por la fe hemos creído y somos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces vivimos una vida al margen de lo que Él quiere que nosotros vivamos. Y eso yo lo medito y me da vergüenza. Y digo, Señor, perdónanos, porque es verdad. Usted va a ver gente de otra religión que nosotros sabemos que, como dice Pablo, esos son dioses con D minúscula y no son nada. Dice, sin embargo, ellos procuran vivir y caminar de acuerdo a lo que ellos le exigen. Nosotros no, muchas veces, hermano. Y es debido a la crisis de fe que nosotros estamos llevando en nuestro tiempo. Por la crisis de fe se meten muchas cosas dentro de las iglesias y no nos damos cuenta. Por la crisis de fe se meten muchas cosas dentro de nuestros hogares y no nos damos cuenta. Por la crisis de fe se están introduciendo tantas cosas a nivel personal y no nos damos cuenta. No queremos despertar. No queremos que Dios abra nuestros ojos a través de la palabra y nos diga, es necesario que tu fe sea reforzada. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Te adoramos. ¿Cuántos tienen fe que Dios les puede dar un carro? Ay, ahora no. Después la fe también que se tiene, ¿verdad? Convicción de lo que no se ve. Yo no digo que eso está mal. Pero ¿cuántos tienen fe de que el Señor nos puede hacer una nueva criatura? ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que Dios nos puede sacar de la crisis en que nos encontramos? ¿Cuántos creen que podemos adorar como lo hacíamos antes? ¿Cuántos creen que podemos orar como lo hacíamos antes? ¿Cuántos creen que podemos hablar de Cristo como lo hacíamos antes? ¿Cuántos creen que el Señor puede restaurar nuestra familia, nuestra economía? Eso es lo que Dios quiere, hermano, pero quiere que nuestra fe se fortalezca para que Él pueda trabajar en nuestra vida. Y todo es a través de la fe. Amén. Porque vivimos en crisis de fe. Hay crisis de fe. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos tienen crisis de fe? Gloria a Jesús. Y mire lo que dice el escritor de Hebreos. Pero sin fe es que Imposible agradar a Dios. es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿por qué no vivo una vida que agrada a Dios entonces? ¿Por qué? Porque nos hace falta el ingrediente principal que es la fe. Porque hablamos de Dios, pero vivimos como que si Él no existiera, hermanos. ¿No se ha dado cuenta? ¿Verdad que nos pasa así muchas veces? Hablamos de Dios, pero como que Él no existiera. Vivimos como que Él no existiera. Como que es una idea simplemente. Como que solo es una filosofía de este mundo y ya estuvo. Pero la fe es la que nos permite a nosotros agradar a quién. Caminar, llevar una vida de acuerdo a los propósitos y a los planes de Dios. Una vida que agrade a quién. A Dios. Por eso nos cuesta. Porque nosotros no hay fe. Estamos en crisis. Hay una crisis de semilla en medio nuestro. Y que es evidente a través de nuestras acciones. Es evidente a través de nuestros dichos. ¿Y sabe qué es lo preocupante? Que estamos heredando a nuestros hijos una crisis de fe también. Amén. Ya se cansaron, ¿verdad? Estamos heredando una crisis de fe. Estamos viviendo en una época que no debería ser la que estamos viviendo, hermano. Amén. Hemos heredado nosotros, tenemos una herencia pentecostal en nuestra vida, en nuestro ser, de que como que pareciera, hermanos, que el Espíritu Santo o que el poder del Espíritu Santo allá en el Pentecostés se congeló en el tiempo y para nosotros ya no existe.
Pareciera de que solo fue un acontecimiento allá y nosotros hablamos y decimos tenemos una herencia pentecostal, pero nuestra fe, nuestra realidad está diciendo otra cosa. Distamos mucho de lo que nosotros hablamos, del libro de los Hechos, de la vida de los Hechos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque hay una crisis de fe. Nos hemos conformado con lo superficial, con lo simple, con lo sencillo, pero no queremos ir a lo profundo, a lo que esos hombres experimentaron. Y eso es una crisis de fe. Pareciera que lo que pasó en el día de Pentecostés se congeló, porque en nuestros tiempos no hay mucha evidencia de esa fe que decimos tener, hermano. No hay frutos de esa fe que decimos tener muchas veces. Amén. Amén. Como que todo pasó y se quedó allá congelado en el tiempo. O sea que nuestras acciones dicen otra cosa muchas veces. Y el problema es la crisis de fe que estamos nosotros viviendo. Nos hemos conformado con lo simple, con lo trivial, con lo superficial, pero no queremos ir a lo profundo, a la esencia, al origen, a la raíz del problema para poder combatirlo de la manera correcta. Amén. Hermano, yo siento calor en este lugar, ¿verdad? Que está caliente. Y yo les entiendo, o sea, que nos estén diciendo estas cosas y con ese calor no es muy agradable, ¿verdad? Pero aguántenme 5 minutos más. ¡Aleluya! Lo que yo quiero, hermano, es que salgamos con una fe fortalecida, que a través de la palabra en esta mañana Dios nos abra los ojos y nos haga entender de que necesitamos salir de esta crisis. Que hagamos los esfuerzos que hicimos por salir de la crisis económica. Muchos de los que estamos aquí, usted quizás hizo pininos, como dicen allí, para poder solventar en medio de esa crisis, hizo esfuerzo, accionó, hizo lo que tenía que hacer, comenzó a ahorrar, hizo tantas cosas. En el área espiritual hagamos lo mismo para que salgamos de este fango, de este atolladero en que nosotros nos encontramos, hermano, y podamos vivir una vida que agrada a Dios y podamos ver la bendición de Dios sobre nuestra vida. Porque no vemos bendición muchas veces, porque no estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere, porque nos hace falta fe verdadera. Amén. Así que es necesario, dice la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a quién. A Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Que le hay. O sea, yo no puedo venir a este lugar a acercarme a orar a Dios como nos ha pasado muchas veces, pero como que si Dios no existiera. Como que si Dios no está, lo hacemos por inercia, porque nos dicen, ore, oramos. Pero nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro deseo está lejos en realidad de llevar una vida que agrada a Dios. Amén. Entonces es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Actuamos como actuamos, vivimos como vivimos, hablamos como hablamos y decidimos como decidimos por la crisis de fe. Porque en algún momento de nuestra vida dejamos de hacer cosas esenciales para nuestra vida como cristianos y eso nos tiene hoy por hoy sumergidos en una situación de desesperación, de crisis, donde ya no hay fuerza, no hay deseo, hermano. Por eso decía yo, ya no queremos ni siquiera asistir a una célula porque consideramos que eso no es importante, como que si en realidad no es importante. Y ponemos cualquier cosa, usamos cualquier argumento, pero en realidad seamos sinceros a nosotros mismos y digamos, es mi falta de fe, mi fe está débil y por eso yo ya no quiero asistir. Por eso yo no quiero prestar la casa mía, hermano, para que se celebre porque mi fe está débil. No pongamos otra excusa. Es esa la razón principal por la cual estamos como estamos. Amén. No es el trabajo, no es el dinero, no es la comida, no es nada, es la crisis de fe que estamos viviendo. Porque cuando hay fe y usted no tiene plata, usted dice, Señor, yo quiero hacerlo en mi casa y tú vas a proveer y Dios se va a encargar de hacer lo que Él tiene que encargarse. Señor, yo en este trabajo no puedo, pero Señor, haz algo, Padre, porque necesito estar en ese lugar, porque la célula es en mi casa. Dios va a hacer algo, porque Él va a ver la fe de usted y Dios se va a encargar de esa fe. Y Dios va a hacer los cambios que tenga que hacer. Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios es lo que quiere. Entonces, el problema es la crisis de fe. Caemos en una crisis de fe, ¿por qué? Porque hemos dejado de hacer la cosa correcta en el momento correcto. Por eso ya no oramos. Por eso no leemos la palabra. Hemos dejado eso esencial por las cosas triviales y superficiales de la vida. Y creemos nosotros de que de esa manera estamos agradando a Dios muchas veces. Amén. Y estamos en una crisis de fe. Estamos atravesando una crisis de fe. El pueblo de Israel lo atravesó muchas veces.
El pueblo de Israel ahorita está atravesando un proceso, una crisis. Pero Dios levanta a aquel que busca su rostro y que confía y que de verdad determina y dice: Señor, yo me levanto de esto en tu nombre, Jesús. Quiero que mi fe sea reforzada en esta mañana. Sí, Señor. ¿Cuántos queremos eso, hermano? Amén. Cansémonos ya de esto. Cansémonos de esta crisis. Cansémonos ya de estar viviendo nosotros procurando complacer al mundo o a nosotros mismos. ¿Por qué no nos interesa también lo que Dios piensa de nosotros, hermano? ¿Por qué no nos interesa lo que Dios dice de nosotros, hermano? Porque vivimos la vida enfocado en eso y es por la crisis de fe. ¿Cuántos de nosotros decimos: voy a hacer esto porque si no, fulano va a decir esto? No nos importa lo que diga fulano. Y cuando decimos: a mí me resbala, hermano, lo que diga fulano, es mentira, usted es de los que más sufre. A mí sí me importa lo que digan ustedes, pero no me va a importar por encima de lo que Dios diga de mí. Amén. O hay veces que no nos importa lo que el mundo diga, pero es a nosotros mismos. O estamos enfocados, nuestra vida está enfocada en nosotros mismos, en nuestras metas, nuestros planes, nuestra persona, y todo se gira alrededor del yo. Y eso no nos permite agradar a Dios tampoco. Cuando nosotros nos dispongamos por la fe a agradar a Dios, nuestra vida va a ser diferente. Amén. Aleluya. Amén. Pensemos en qué es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Digámosle: Señor, refuerza mi fe en esta mañana. Quiero salir de esta crisis en la que me encuentro. Gloria a Dios. Las crisis no son agradables, hermanos. ¿Sabe por qué andamos como andamos nosotros muchas veces con nuestro temperamento? Porque estamos pasando una crisis. Estamos pasando una crisis, hermano. Y usted sabe de que muchos de los rompimientos de los matrimonios se da ya por las crisis económicas. No hay nada que desequilibre tanto un matrimonio cuando ya usted sabe de que no hay. Y mira a su marido sentado ahí en el sofá y no hay. Y el hombre entra al cuarto y así de ropa, mire, no hay. Las crisis aumentan, agravan nuestras penas y el dolor. ¿Por qué no le decimos: Señor, queremos salir de esta crisis en que nos encontramos? ¿Sabe por qué? Dice la Biblia de que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le queden. Busca. ¿De los que le queden? Busca. ¿A quién es el que el Señor premia? No porque merezcamos, esto no es como un pago de lo que tú me haces o en retribución, sino la bondad de Dios, la gracia de Dios está para con aquellos, hermanos, que se acercan y creen de que existe un Dios todopoderoso. Amén. O sea que vale la pena servir a Dios. O sea que vale la pena en medio de esta crisis decir: yo quiero congregarme en una célula porque entiendo de que debo de buscar a Dios y acercarme creyendo que Él existe. Amén. Amén. Y entonces vamos a ver la bendición de Dios sobre nuestra vida. ¿Qué hacemos alejándonos de Dios? El galardón no llega, el premio, la bendición no va a llegar, al contrario, se aumentan los problemas. Se ahonda la crisis en nuestros hogares cuando tratamos de ocultarlas, hermanos. Digámosle al Señor en esta mañana: Señor, yo estoy en crisis y es urgente una intervención tuya y que inyectes un poco de fe en mi vida para seguir adelante, pese lo que pese. Aleluya. Amén. Para eso se quiere fe, para anteponerse a las situaciones, hermano. ¿Usted cree que Saqueo no tuvo fe? Amén. ¿Ah? Ese hombre tuvo fe. Y hay veces que es necesario apartar a aquellos que nos estorban con tal de ver a Jesús. Amén. Saqueo chiquitín, dicen algunos que él, aparte de que no lo querían por ser publicano, jefe de los publicanos. Malo diríamos nosotros en nuestro tiempo, ¿verdad? Así como esos hispanos que explotan al hispano. Malo. Amén. Era el jefe de los publicanos. Y aparte era chiquitín. No estoy diciendo que ser chiquito es ser sinónimo de maldad, no. Hay chiquitos que son buenos, que tienen la gracia de Dios. Ustedes, la falta de fe le está produciendo pensamientos en sus vidas. Necesitamos convertirnos. Ustedes me están echando a perder ese amor. Yo no quise decir eso. Lo que quise decir es de que Saqueo no se conformó. Y él dijo: no tengo la estatura de estos que me están construyendo y tapando, pero vio a su alrededor y dijo: ahí hay un árbol.
allí me voy a subir. Amén. Y desde allí voy a ver a quien yo quiero ver. No se conformó y no dijo porque mi marido, porque mi mujer, porque mis hijos, porque esto, lo otro. No, él dijo, yo quiero ver a Jesús. Amén. Si tomáramos esa determinación cada viernes y decir, no, es que el trabajo fácil, nos conformamos, hermano. El hermano César sabe la maratónica que tenemos que hacer desde Virginia para venir y estar muchas veces en una célula. Pero no nos conformemos, hermano, a eso. Hagamos como lo hizo Zaqueo, subamos y dejemos que Cristo entre en nosotros. Amén. Y vamos a ver la bendición de Dios para nuestra vida y para nuestra familia. Porque cuando usted es un hombre de fe y una mujer de fe, sus hijos también van a percibir y van a sentir ese ambiente maravilloso de bendición, de gracia, de amor en medio de nuestros hogares. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir el consejo que nos da Santiago. Hemos considerado de que la fe es determinante no solo para provocar milagros, sino que también para vivir una vida que agrada a Dios. Y dice Santiago de que si alguno de nosotros está falto de fe, que vengamos y la pidamos ¿a quién? No a mí, sino que a Dios. Vengamos en esta mañana y digámosle, Señor, yo estoy en crisis a nivel personal y vamos a hacer una oración, hermano, porque yo sé que hay gente aquí en crisis quizás al igual que mí o al igual que el otro hermano, pero también hay gente que está viviendo en bonanza espiritual y ellos van a orar por aquellos que estamos en crisis en esta mañana y le vamos a decir, Señor, inyecta, que no salga igual esta persona, que salga con un motivo precioso para seguir adelante aún en medio de las circunstancias que está viviendo.